Corea, la del Sur, China, Vietnam, diferentes economías en diferentes etapas de desarrollo, pero todas ellas con un denominador común. Durante las últimas décadas, la globalización ha hecho que muchos países asiáticos hayan experimentado una auténtica revolución industrial y económica. Sin embargo, no tenemos que irnos tan lejos. Mucho más cerca del corazón de Europa podemos encontrar dos países que en los últimos 20 años también han experimentado un enorme despegue industrial. Uno de ellos es Polonia y el otro es precisamente nuestro protagonista de hoy. A medio camino entre Europa, Oriente Medio y Asia, Turquía ha sido durante casi 20 años una de las grandes estrellas del panorama económico mundial. 13 de mayo de 2012. El milagro turco. De país de emigrantes a segunda economía emergente del mundo. Entre comienzos del año 2001 y el año 2018, la economía turca creció a una media anual de casi el 5,5%. Durante esos años, las inversiones extranjeras no paraban de llegar al país. Prácticamente cada día, nuevas multinacionales abrían fábricas y establecimientos, oficinas o compraban empresas locales. Algunas operaciones fueron tan conocidas como esta. 2 de noviembre de 2010. BBVA compra el 25% del banco turco Garanti Bank por 4.195 millones. 18 de mayo de 2022. BBVA alcanza el 86% de participación en su filial en Turquía tras el cierre de la OPA. De esta forma, poco a poco Turquía se convirtió en un eslabón clave de la cadena de producción de Europa y en la nueva tierra prometida de muchas grandes multinacionales. Sin embargo, queridos amigos, de repente, un buen día, toda esa prosperidad se paró en seco. Y entonces una dura crisis monetaria comenzó a sacudir al país. La lira perdió más del 90% de su valor y las reservas extranjeras se evaporaron prácticamente por completo. Ahora Turquía está intentando volver a despegar. Pero no vayamos tan rápido. ¿Hasta qué punto podemos hablar de milagro económico en Turquía? ¿Por qué un buen día esta carrera se paró en seco? ¿Qué potencial tiene ahora este enorme país de 85 millones de habitantes? ¿Qué puede suponer para los inversores? Queridos amigos, amigas, bienvenidos a Si lo hubiera sabido. Arranquemos. Hasta el año 2001 Turquía no era un lugar particularmente próspero. Básicamente era un país en vías de desarrollo que era totalmente incapaz de recortar la distancia que le separaba de los países más ricos. Por aquel entonces podíamos encontrarnos titulares como este. 25 de febrero de 2001. Turquía en crisis. Enfrentada a una crisis financiera que ha desplomado la bolsa y disparado los tipos de interés, Turquía se ha visto obligada a abandonar sus esfuerzos por mantener el valor de su moneda, la lira. Sin embargo, en 2001 llegó al poder el actual presidente Recep Tayyip Erdogan. Lo hizo con un ambicioso plan de reformas que incluía la apertura comercial, la privatización de muchas empresas públicas, el acercamiento a la Unión Europea y una fuerte apuesta por modernizar las infraestructuras del país. Con Erdogan, el país se llenó de obras para construir y mejorar las carreteras, los puertos y los aeropuertos, incluyendo un nuevo mega-aeropuerto internacional en Estambul. Inaugurado en 2018, se ha convertido en uno de los más importantes de todo el mundo. 29 de octubre de 2018. Inaugurado el nuevo mega-aeropuerto Estambul. En una primera etapa, el aeropuerto aspira a acoger a 90 millones de pasajeros en 2019, una cifra comparable con los aeropuertos de máxima capacidad mundial. La construcción costó 11.671 millones de dólares. El caso es que este plan de reformas fue todo un éxito. De repente, el capital internacional comenzó a llegar masivamente y tal y como podéis ver, las inversiones extranjeras directas se multiplicaron. La economía se industrializó, el país se posicionó como uno de los destinos turísticos de moda y Estambul se transformó en un importante hub financiero. Todo el mundo quería aprovecharse de un país con una población muy joven, costes laborales ajustados y una posición geográfica privilegiada. Turquía era el punto de conexión natural entre Europa, Oriente Medio, Rusia y Asia Central. Un lugar perfecto para localizar y concentrar la fabricación de un montón de productos. Un buen ejemplo de ello es precisamente la industria del automóvil. Y es que fijaros, si en el año 2001 Turquía producía unos 270.000 vehículos al año, la instalación de fábricas de multinacionales como Renault, Toyota, Hyundai o Ford hicieron que en 2017 la producción prácticamente alcanzara la cifra de 1,7 millones. 1,7 millones de vehículos fabricados en el país.
Es decir, que en apenas 16 años la producción se multiplicó por más de 6 hasta convertirse en la mayor exportación del país. Y este es tan solo un ejemplo. Amigos, la masiva llegada de inversión extranjera directa hizo que Turquía se industrializara a toda velocidad. Lo hizo hasta el punto de que el peso de la industria manufacturera en el PIB es hoy mayor que en la mismísima Alemania. Y eso no es todo. Además, la inversión anual, lo que se conoce como formación bruta de capital, esto es, los recursos que el país destina cada año a comprar o producir máquinas, fábricas y edificios, supera el 30% del PIB. Un nivel altísimo que prácticamente ha igualado a un país como Corea del Sur y ha superado por mucho las tasas de inversión de países como España o Alemania. ¿Y sabéis dónde va a parar la mayor parte de su producción industrial? Pues sí, eso es, a la Unión Europea. Prácticamente podríamos decir que el objetivo de Turquía pasa por convertirse para la Unión Europea en lo que China es para el mundo, una enorme fábrica. ¿El resultado? Pues creo que este gráfico nos lo deja muy claro. Los niveles de vida en Turquía crecieron a toda velocidad, recortando rápidamente la distancia con los países más ricos. En 2018, con este rápido crecimiento económico, pero también demográfico, algo que permitió superar los 80 millones de habitantes, Turquía parecía lista para comerse el mundo. Sin embargo, un momento, porque justo ese mismo año todo este proceso se frenó en seco. El milagro económico de Turquía dio paso a una brutal crisis monetaria que destruyó el valor de la lira y puso en jaque a todo el modelo. Pero, ¿queréis saber exactamente qué pasó? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Los últimos 20 años de Turquía han sido fundamentalmente una historia de éxito. Sin embargo, no todo estaba tan bien engrasado como parecía a simple vista. Concretamente, a medida que el país se estaba convirtiendo en una auténtica aspiradora de inversión extranjera y se estaba modernizando a toda velocidad, se fueron desarrollando tres grandes problemas. Primero, la enorme tasa de inversión, que antes hemos comentado, no se correspondía con una tasa de ahorro igualmente alta. ¿Qué quiere decir esto? Que al igual que ocurrió con España antes de la crisis financiera de 2008, como los ahorros nacionales eran más pequeños que la inversión, Turquía tuvo que recurrir a los mercados internacionales. Es decir, que el país, tal y como podéis ver, acumuló una enorme deuda extranjera. Esta es quizás la mayor diferencia con los países asiáticos que sí son grandes ahorradores. En segundo lugar, al compás del crecimiento, el país empezó a gastar dinero en grandes proyectos de dudosa rentabilidad. Y tercero, quizás el problema más sorprendente de todos. Erdogan está conceptualmente en contra de los tipos de interés, de tal forma que durante toda su etapa en el gobierno ha estado presionando constantemente al Banco Central para que lo sitúe en el nivel más bajo posible. De esta forma, en lugar de prestar atención a la inflación o al tipo de cambio de la lira, el Banco Central tenía que estar siempre pendiente de hacer frente a las presiones del propio presidente. De hecho, durante su mandato, Erdogan ha logrado cesar hasta 6 mandamases del Banco Central. ¿El motivo? No seguir sus consignas. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿De dónde viene ese empeño de Erdogan? Pues sabéis que justo aquí es donde se da en la mano una convicción religiosa y un planteamiento económico. Por un lado, el Corán condena enérgicamente la riba, la usura. La ley islámica considera que el dinero es un simple instrumento de intercambio y que como tal no puede ser usado para conseguir beneficios. Sin embargo, el Corán no define exactamente cuáles son los límites a partir de los cuales se considera que existe la usura. Por eso vamos a poder encontrar corrientes de pensamiento muy diferentes. Precisamente una de ellas, que parece que ha influido mucho sobre el presidente turco, considera que fijar un tipo de interés de antemano podría ser algo contrario a la ley islámica. Pero no se trata solo de una cuestión religiosa. Durante su etapa de presidente también cobró fuerza una escuela económica que defendía que los bajos tipos de interés eran la mejor receta contra la inflación. Y justo ahí al presidente turco se le encendió la bombilla. Era la fórmula perfecta para que religión y ciencia fueran de la mano. Pues bien, según esta escuela económica, los tipos de interés más bajos favorecen la inversión. La inversión aumenta la producción, que a su vez abarata los productos, impulsa las exportaciones y hace al país más rico. Lo que llamamos tipos de cambio suben hoy y caen mañana. Lo que llamamos inflación aumenta hoy y cae mañana. La producción y el empleo son permanentes. Bajo esta perspectiva, bajar los tipos equivaldría a subvencionar la inversión y eso haría al país más rico. Y lo que es aún mejor, Turquía lograría ser un país rico cumpliendo sin ninguna duda la ley islámica. El problema, amigos, es que no funcionó.
Por ejemplo, cuando en 2018 la deuda extranjera terminó provocando una crisis en la lira, el Banco Central intervino subiendo los tipos, lo que enfureció al presidente turco, que obligó a volver a bajarlos. Y cuando en 2021 ocurrió 3/4 partes de lo mismo, Erdogan no se lo pensó dos veces. Fijaos. Erdogan destituye al jefe del Banco Central y nombra a un aliado en el tema de los tipos de interés. ¿El resultado? La lira colapsó. La inflación se disparó hasta alcanzar el 80%. La demanda de moneda extranjera, porque lógicamente nadie quiere ahorrar en liras, se multiplicó y los inversores huyeron en masa. Las multinacionales congelaron las nuevas inversiones y, por ejemplo, en los últimos años, los inversores extranjeros redujeron un 70% su tenencia de bonos y acciones. Los inversores extranjeros huyeron cuando Turquía comenzó a reducir los tipos de interés. Pero esa no es toda la historia. En mayo se celebraron elecciones y contra todo pronóstico Erdogan fue reelegido presidente. En ese momento la situación era absolutamente crítica y quizás por eso, para sorpresa de todos, nada más ser reelegido el presidente aceptó dar un volantazo a su política económica. La pregunta es, ¿estará de vuelta Turquía? Eso, amigos, podría ser una gran oportunidad, pero mejor veámoslo. En mayo, los votantes turcos reeligieron a Recep Tayyip Erdogan para un tercer mandato de 5 años como presidente. Justo después, y por sorpresa, se produjo un dramático giro en la posición del gobierno. Con la economía al borde del abismo, Erdogan nombró a 3 altos cargos. A Mehmet Şimşek como ministro de Finanzas, a Gaye Erkan como gobernadora del Banco Central y a Fatih Karahan como subgobernador del mismo Banco Central. Hablamos de 3 expertos que defienden la tesis convencional de que los tipos de interés bajos alimentan la inflación y que es necesario poner en orden las cuentas monetarias y también fiscales. Y dicho y hecho, desde su nombramiento han más que duplicado los tipos de interés hasta superar el 17%. Han anunciado medidas para frenar el gasto con tarjetas de crédito y enfriar la concesión de préstamos. También se han lanzado en tromba para intentar que la inversión extranjera directa regrese al país y se está promoviendo la subida de impuestos al consumo. Desde luego, la transición no será nada fácil y conllevará seguro muchos sacrificios para las familias. Pero si el nuevo gobierno consigue mantener firme el timón, atajar la inflación, acabar con la crisis de la lira y lograr que los turcos ahorren más, los próximos años, una vez completada la transición, podrían volver a ver el regreso de una era dorada para el país. Por supuesto, la situación es complicada y son muchas las cosas que todavía pueden torcerse, pero si no lo hacen, podríamos estar ante una gran fuente de oportunidades. Quizás ese sea uno de los motivos que expliquen por qué el valor de mercado en dólares estadounidenses de la principal bolsa del país se ha duplicado en el último año. Amigos, amigas, Turquía es un país de renta media, con una posición geográfica privilegiada, con un lucrativo mercado que pronto alcanzará los 90 millones de habitantes, una clase media emergente y una mano de obra joven y razonablemente bien formada. En Si lo hubiera sabido, estaremos muy atentos a su evolución. Pero llegados hasta aquí, la pregunta es para ti. ¿Veremos despegar de nuevo a Turquía? Déjanos tus impresiones en los comentarios y si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle a like y suscribirte a Si lo hubiera sabido. Un saludo y hasta la próxima.